En esta tarde, hermanos, quiero compartir una predicación que tiene como título Agradar a Dios. Para agradar a Dios, primero que todo, necesitamos dos elementos vitales que sin ellos no se puede agradar a Dios. Entonces vamos a leer en la epístola de Hebreos capítulo 11, versículo 6. En este capítulo 11 de Hebreos nos está hablando de la fe. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces decía que sin fe, dice Hebreos 11:6, es imposible agradar a Dios. Y podemos partir de dos preguntas, amén, o de una pregunta. Si fuéramos a cualquier auditorio cristiano, iglesia o congregación y preguntáramos, ¿quiénes aquí son hombres y mujeres de fe? Yo estoy seguro de que la gran mayoría levantaría sus manos. Amén. Y esto me parece bastante interesante, porque a veces no tenemos claro que para agradar a Dios debemos entender qué es la fe y cómo la fe nos tiene que llevar a otro paso que se llama obediencia. Entonces, para agradar a Dios hay dos elementos fundamentales. La fe, que nos dice aquí Hebreos, pero esa fe que se traduce en obediencia. Claro, hablar de fe es un tema muy interesante dentro del contexto cristiano actual. Amén. Y se cree que todo el que dice ser cristiano es persona de fe, que toda congregación es una iglesia de fe y que se tiene un Señor. En otras palabras, que se está bajo el señorío de Cristo, que se tiene fe en su palabra, en su nombre y que hemos sido bautizados para perdón de pecados. Bueno, hay algunos que no bautizan en el nombre de Jesús para perdón de pecados, pero aún así creen que están en fe, en obediencia, agradando a Dios. Pero déjenme decirles una cosa. Hoy en día, en ese amplio contexto, entre comillas, cristiano que vive el mundo, muchos usan esa terminología y aún fuera del contexto del cristianismo, muchos usan esa terminología fuera del contexto bíblico. Mire lo interesante. No solo afuera se usa la terminología fuera del contexto bíblico, sino aún dentro de ese panorama de cristianismos, hay gente que usa el término fe fuera del contexto bíblico, porque no han entendido que sin fe es imposible agradar a Dios y que la fe tiene que venir por el oír de la palabra de Dios, como nos lo dice Romanos. Amén. Y que esa fe tiene que producir obras, o sea, obediencia. Amén. Pero es común escuchar decir, hay que tener fe, hay que tener fe. ¿Cierto? Hay que tener fe. O cuando hay alguien, no, pero tenga fe, tenga fe. Y no, pero solo hay que tener fe, solo creer, solo creer. Y surge una pregunta, ¿qué es tener fe? Porque hay gente que tiene fe en cualquier cosa. Hay gente que tiene fe en el dinero, en un ídolo, en una tradición, en una idea de Cristo que de pronto no está ni correctamente en la Biblia. Por ejemplo, en la religión tradicional se tiene una fe en otros santos, en otras personas que están nombradas en la Biblia como ejemplos, pero no porque sean salvadores. Entonces la gente termina teniendo fe en cualquier cosa. Amén. En un hombre, en una mujer, otros en las estrellas, por eso el tarot, las cartas, el horóscopo. Otros de pronto ya en una fe más racional, entonces tienen fe en un doctor, en un médico o en una planta, ¿no?
En alguna vez estaba yo en la casa de una señora donde vivía hace unos años atrás y llegaron unos cristianos a venderle unos productos naturales. Y entonces le decían, no, pero es que este producto es poderosísimo. Yo me quedaba pensando y decía, poderoso es Dios. Ese producto puede ser muy bueno, puede ser muy saludable, pero poderoso es Dios. Entonces la fe no puede estar en el producto, sino en Dios. Pero según ellos eran cristianos. Pero lo que era poderoso no era Dios, sino el producto. Y así se van distorsionando las cosas. Amén. Y hay cualquier cantidad de ideas de qué es tener fe o de apoyarse supuestamente con la fe. Podríamos decir que hay para todos los gustos y todos los colores, todos los sabores. Pero de todos esos tipos o ideas de fe no habla la Biblia. Entonces, la fe verdadera solo es aquella que puede agradar a Dios. Por eso, como el tema es agradar a Dios, necesitamos hablar de fe. Amén. La fe de la iglesia verdadera debe ser totalmente diferente. ¿Y por qué digo verdadera? Porque hay mucho cristianismo que no está en la palabra. Amén. Y que tienen fe en otras cosas, en otras ideologías, en otras doctrinas. Entonces no es el cristianismo verdadero. El remanente fiel, el cristiano fiel, la verdadera iglesia, la señora elegida, tiene una fe diferente a lo que tiene como fe el mundo. En otras palabras, tiene una fe conforme a la palabra del Señor. Esa fe que viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Esa es la verdadera fe. Amén. La fe es fundamental en la vida espiritual de nosotros los creyentes, porque déjeme decirle que en este mundo de fe, del cristianismo, todo comienza por fe y todo termina por fe. Todo se mueve alrededor de la fe. Es más, la Biblia nos lo aclara. Exactamente, Romanos 14:23 nos dice, en su segunda parte, en la parte final de este versículo dice, y todo lo que proviene, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Hay un ejemplo que pasó esta semana, donde un muchacho, un hombre que pues, tiene una preferencia sexual en contra de los fundamentos bíblicos, un pastor le decía, mira, varón, yo estoy orando porque Dios le dé una esposa, que es lo que dice la Biblia, ¿cierto? ¿Quiere casarse? Cásese. Amén. Pero dice que una esposa, Dios creó varón y mujer, los creó para Adán y Eva. Adán no tuvo un Evo, sino tuvo una Eva. Amén. Dios le puso una Eva. Entonces el pastor le decía a este hombre, yo estoy orando, porque supuestamente ese hombre es cristiano. Y digo supuestamente no porque yo lo esté juzgando, sino porque pues asiste a una iglesia y escucha la palabra y bueno, se puede pensar que es cristiano. Entonces le decía al pastor, yo estoy orando, varón, para que Dios le dé una varona y esté acompañado y puedan, pues sí, sacar adelante un hogar. Y este hombre se voltea y le dice a otra persona, yo no recibo esa palabra porque esa no es de Dios. ¿Mm? En otras palabras, quiero decir, no recibo esa palabra porque no es conforme a lo que yo quiero. ¿Qué dice la Biblia? Que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios, o sea, el ponerle cuidado a la palabra del Señor. Cuando yo quiero que Dios me dé mis anhelos a mi manera, no estoy teniendo fe. Amén. Entonces, como digo, que todo lo que no proviene de fe es pecado. Amén. Es tremendo esta parte. En el cristianismo auténtico, todo gira en torno a la fe, porque todo lo que no proviene de fe es pecado. Por eso Satanás ha sido astuto al introducir en las congregaciones doctrinas que no están basadas en la Biblia, para que esa fe que vivan esas personas no sea fe que viene por el oír
de la palabra de Dios. Y entonces estas personas no agradan a Dios. Amén. En otras palabras, no se puede concebir no puede existir realmente una iglesia que no tenga fe. Ay, hermano, pero usted dice que hay iglesia. Claro, existirán organizaciones o iglesias, pero no son iglesias cristianas, aunque tengan aviso de que son cristianas, o un eslogan, o se denominen cristianas. Esa es la cuestión con el catolicismo. Ellos se dicen cristianos, pero en sus vivencias, en sus doctrinas, no siguen los mandatos de Jesús. Porque él dijo que él es el único mediador, el único salvador. Y por ejemplo, ellos creen en que la Virgen también es salvadora, en que los santos también pueden ayudarnos a salvarnos. Y entonces ahí está contrariando. No están teniendo una fe por el oír de la palabra de Dios. Entonces, serán iglesias, pero no cristianas. Amén. Son iglesias sin Cristo. Porque, vuelvo a insistir, la fe es clave en la vida del verdadero cristiano. Capítulo 11, verso 22, en una situación que vivieron los apóstoles con Jesús cuando él maldijo la higuera, y se sorprendieron porque al otro día la higuera estaba seca. Ahora, no es que Dios nos esté enseñando a maldecir, no. Simplemente él quería resaltar la fe. ¿Por qué? Porque estaban en un contexto donde los encargados del templo y el templo de Dios se había convertido en una especie, como él mismo lo dice, de cueva de ladrones, de comerciantes, de cambistas y de todo esto. Jesús va y los reprende precisamente porque era gente que había perdido la fe. La fe, ¿cuál fe? La de obedecer la palabra de Dios. La casa de Dios, ¿para qué la había constituido Dios? Para hacer casa de oración, pero ellos la habían hecho casa de ladrones. Le habían cambiado el horizonte, le habían cambiado las funciones, habían tergiversado todo. No eran de la fe. Por eso Jesús hace esta experiencia de fe en Marcos 11, 22. Y al final, y en el verso 22 termina respondiendo Jesús así. Jesús les dijo, tened fe en Dios. Entonces, por eso es que va ligado el agradar a Dios con tener fe en Él. Si no tenemos fe en Él, en su palabra, no vamos a poder agradarle a Dios. Así juremos, mordamos tierra debajo de lo que sea que somos cristianos o que tenemos fe. Nos estaremos engañando a nosotros mismos. Les vuelvo a insistir, si la persona, usted y yo, somos de Jesús, debemos obedecer, conocer y obedecer sus mandamientos. No por fanatismo, no por tradición, sino porque lo amamos. Y el amor nos hace obedientes. La condición que el hombre perdió con la desobediencia fue la de hijo de Dios. Jesucristo vino, como nos lo dice Juan 1, para que todo el que en él crea sea hecho hijo de Dios. Amén. Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos. Entonces, cuando estamos en esa realidad de que tenemos la potestad de ser hechos hijos de Dios, la principal característica es que agradamos a Dios. ¿Cómo? Haciendo lo contrario a lo que hizo Adán y Eva. Ellos desobedecieron. Nosotros obedecemos la palabra del Señor. Amén. Precisamente el Señor le decía a los desobedientes, ustedes son de vuestro padre el diablo. Amén. Entonces, si realmente la persona, usted y yo somos cristianos, hijos de Dios, tenemos que conocer y obedecer los mandamientos de Jesús. No los 10 mandamientos, escúcheme bien. No está mal guardarlos, pero esos no son los mandamientos de Jesús. ¿Por qué? Porque estamos en la gracia. Ahora, no quiero decir con esto que el Antiguo Testamento no sirva. El Antiguo Testamento nos hace ver la importancia de la gracia de Cristo y todo el plan de Dios. El Antiguo Testamento es vital para entender estas cosas. Amén. Entonces, somos personas de fe cuando obedecemos y guardamos la palabra del Señor. Y ahí, en esa fe que nos hace obedientes, es que el verdadero cristiano debe estar
cimentado, parado. El cristiano verdadero no puede pararse sobre otra cosa que no sea la fe en la palabra, en esa fe que viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, como nos lo dice Romanos. Amén. Ahora, el ser humano puede hacer muchas cosas buenas humanamente, pero si no es una persona de fe, simplemente estará llevando la vida de una manera, pues de pronto muy altruista, pero no estará agradando a Dios. Amén. Pasó con Pablo Escobar cuando construyó todo un barrio y se lo dio a la gente pobre. ¿Lo hizo por fe? No. Entonces no agradó a Dios. Hizo cosas buenas, pero no agradó a Dios. Amén. Ahora eso lo dice una persona que tenía problemas con la justicia por su negocio. Pero hay mucho cristiano y mucho líder que está haciendo cosas humanamente buenas, pero no conforme a la palabra. Porque lo primero que tenemos que tener en cuenta para agradar a Dios es conocer la fe y obedecer el mandato del Señor. Creerle a Dios y obedecerle. Creer a su palabra y obedecerle. Amén. Así es la vida cristiana. Amén. Uno puede definirse si comprende la fe. O en otras palabras, el verdadero cristiano puede definirse cuando comprende la fe desde el contexto de la Biblia, desde el contexto de las enseñanzas de Jesús. Amén. Y el cristiano va más allá. No es cristiano porque diga que es cristiano, porque pertenezca a una iglesia. Es cristiano cuando viva la fe, la obediencia. Abraham obedeció y fue llamado el padre de la fe porque obedeció. Le creyó a Dios, salió de su tierra, de su parentela, hizo lo que Dios hizo, lo que Dios le dijo y obedeció y fue un hombre de fe. Amén. Ahora, cuando digo que la fe tiene que manifestarse a través de nuestra obediencia, pues no me refiero a una cantidad de fe que podamos tener. O sea, no es tanto la cantidad de fe que podamos tener, sino la calidad de fe que tenemos. ¿Cómo así que la calidad? Claro, si nuestra fe está realmente fundada en la palabra de Dios, va a ser una fe correcta, una verdadera fe. Y entonces, ahí sí podemos contestarnos la pregunta, ¿somos personas de fe? Amén. Pero lamentablemente hoy en día hay cosas que se van pareciendo a lo que es de Dios. ¿Cómo así, hermano? Sí, claro. Por ejemplo, hay muchas iglesias que en vez de hablar de las enseñanzas de Jesús, presentan una doctrina basada en el pensamiento positivo. Y se oye hablar de, no, usted sea positivo, positivo. Es más, se oye hablar también dentro del cristianismo actual de visualización. Hay doctrinas que dicen, visualiza lo que quieres y lo lograrás. Hay una gran congregación que nació en Colombia que dice, sueña y ganarás el mundo. Y aparentemente eso es bueno. Pero ¿qué me dice la Biblia? ¿De qué vale al hombre ganar el mundo si perdiere su alma? Porque la fe, más allá de darnos prosperidad material o sanidad física o cualquier cosa temporal, tiene que estar enfocada a la salvación de nuestra alma a través de Cristo Jesús. Amén. Entonces muchos creen que sueña y ganarás el mundo es una enseñanza bíblica y no lo es contrario. Y así hay más de una idea equivocada dentro de grandes congregaciones. ¿Por qué? Simplemente porque esas congregaciones, los líderes, están predicando para su vientre. Y entonces le dan a la gente lo que la gente quiere. Hay dos planos, dos dimensiones, digámoslo así, la material y la espiritual. El Señor Jesús decía, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y nos decía
que no hagamos tesoros aquí en la tierra, sino en el cielo. La meta por la que Jesús vino a reconciliar a la humanidad con Dios es la salvación de nuestras almas, no la vida material. Amén. Claro, Él nos suple. Pero la cuestión es que el fondo del asunto de ser cristiano no es solo que Dios me sane, o solo que Dios me trabajó, que Dios me dio un hogar bonito, que Dios me prospere materialmente. Si lo hace, gloria a Dios. Pero en esencia, lo principal, el objetivo por el cual yo anhelo amar a Dios y agradarle es porque me salvó, porque me compró con sangre. Amén. Pero ¿por qué hay todas esas filosofías apartadas de la verdad bíblica? Porque el Señor lo ha hecho, que vendría muchas y que predicarían doctrinas equivocadas, filosofías y huecas sutilezas. El apóstol Pablo le advertía a los creyentes. Amén. Esas ideas equivocadas las usan aquellos que se han apartado de la verdad bíblica y comenzaron a predicar, como ya lo dije, filosofías y huecas sutilezas, así lo describe la Biblia. Y en vez de decirle a la gente que tenga fe en Dios, le dicen, tienes que tener fe en ti mismo. Entonces, como decía hace un momento, le están predicando para sus emociones, para sus deseos y para sus razonamientos, en un evangelio materializado. Amén. El evangelio de la prosperidad en dinero, basado en el dinero, es eso. Ah, no, es que usted es hijo de Dios, usted es el príncipe, usted no puede ser pobre. ¿Por qué no? ¿Qué tuvo Jesús? Dice, el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar la cabeza, le decía a los apóstoles. O sea, no está en las posesiones materiales. Amén. Hoy en día le dicen a la gente, usted debe tener fe en ti mismo. Ahora bien, yo no estoy diciendo que uno no pueda tener confianza en las capacidades que Dios le dio. Amén. O que a toda hora sea pesimista y existencialista y entonces, ay, no, ¿para qué me esfuerzo si después me enfermo? ¿Para qué? No, no, no. Amén. O que no se pueda pensar en mejorar, si está haciendo una carrera, en terminarla y progresar algo. Y por lo tanto, como se quiere mejorar, pues fijarse unas metas y unos objetivos. No, no es eso. Sino que el cristiano, usted y yo, tengamos, más allá de esos objetivos, una fe válida ante el Señor de que en Él somos salvos, de que la vida no se limita a esta tierra, a esta vida temporal. Amén. Y que por lo tanto tenemos que creerle a Él, que es todopoderoso, para darnos vida y vida eterna. Por eso fue que Cristo murió en la cruz. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Está hablando de vida eterna. Amén. Ahora, hay algunos que creen que cuando una persona es sana de una enfermedad, no, es que él tenía mucha fe y se sanó a sí mismo. No dice, tenía fe en Dios. Amén. Es que tuvo una fe tan grande que se sanó a sí mismo. Y permítame decirle que nosotros no estamos desarrollando esa clase de fe cuando somos cristianos auténticos. No estamos, el cristiano no puede desarrollar una fe basada en sí mismo, porque esa es una doctrina oriental, pero no una doctrina bíblica. En la doctrina oriental es donde le enseñan a ver que usted es un Dios, entre comillas, con minúscula, porque le dicen, busque al Dios que está dentro de usted. Conéctese con la divinidad, como los Krishnas. Y esas doctrinas vienen de todo eso para no hacer largo la situación, la explicación. Pero esas son mentiras del diablo. Y el Señor lo reprenda. Sin embargo, hoy en día, incluso eso llega a distorsionar ciertas cosas. Amén. Como a veces se cree que la oración es poderosa. No, la oración es un vehículo para contarle a Dios nuestras necesidades. Pero ¿quién es el poderoso? El que contesta. Bueno, más adelante tocaré eso.
En las doctrinas del mundo, del cristianismo que está conforme al mundo, le dicen, supérate, visualiza, cárguese de energía positiva, únase a personas de progreso, que prosperen. Llegó el momento de que alcances tu destino, que te apoderes de tu destino. Eso no es doctrina bíblica. Amén. Eso es lo que enseñan a muchos de los vendedores en el desarrollo empresarial. Y lo que es más grave hoy, existe esa llamada programación neurolingüística que pretende el dominio de la mente, lo cual, aunque muchos no lo crean, según ellos, abre puertas. Y claro que se abre puertas, pero no al mundo de Dios. Amén. A veces esa programación lo que hace es abrir puertas al mundo espiritual, pero no que viene de Dios, porque Dios no quiere eso. Dios quiere que nos relacionemos a través de Cristo, con Él, y Él llenarnos de su espíritu para llevarnos a esa dimensión, digámoslo así, de vivencias espirituales. Amén. Entonces, el problema es que esas ideas del positivismo, de la confesión positiva, de la visualización, de, como decía Cho, un pastor coreano que mezcló sus ideas con el cristianismo y fue muy famoso, hoy en día está preso por un desfalco que hizo a la iglesia. Es que tienes que embarazarte de lo que anhelas. Necesita una bicicleta, embarázate visualízala, embarázate de la bicicleta y Dios te la va a dar. Eso no es doctrina del Señor. Amén. Entonces, la realidad es que, o el problema es que esas ideas han entrado en muchas iglesias que se dicen cristianas, que en lugar de cultivar una fe para agradar a Dios o una fe que agrada a Dios, poco a poco van contaminando la verdadera doctrina con esas ideas y filosofías y van apostatando de la fe. ¿Qué van haciendo? ¿Qué es apostatar? Separándose de la verdad. Amén. Enseñando a tener no fe en Cristo o en Dios, sino en sí mismo. Y como por si fuera poco, hay quienes tienen fe en otras cosas que parecen correctas, pero no lo son. Mire, y aquí es donde quiero enfatizar. Hay gente que tiene fe en la oración y se ha llegado a tal extremo de que aunque nosotros decimos que orar, los cristianos decimos que orar no es rezar, hoy en día hay cristianos que repiten oraciones o que agarran el salmo y lo repiten como si fuera un rezo. ¿Por qué? Porque se cree en el fondo distorsionadamente que la oración, que la oración tiene poder. Amén. Entonces podría decir, hay gente que cree que tiene fe en la oración, que la oración tiene poder. Resulta que la oración no tiene poder. La oración, como ya lo dije, es el vehículo para comunicarle a Dios mis necesidades, para pedirle, porque Él dice pedir y se os dará. Pero la fe debe estar puesta no en la oración, sino en Él, porque el poderoso es Él, el que responde la oración es Él. Amén. Es más, hay gente que tiene fe en el ayuno y entonces ayunan. No, es que yo hago un ayuno y eso Dios me contesta. O sea, como si el ayuno fuera tan poderoso para manipular a Dios. Mire, hermanos, la fe en la oración o en el ayuno por sí solos no hacen nada. Quien hace todo es Dios. Él es quien escucha la oración. Y por eso es que tenemos que tener las cosas claras. Hay que orar, sí, hay que orar para que Dios nos escuche y conforme a su soberanía, a su misericordia y amor, se glorifique y nos responda. Clama a mí, yo te responderé, dice en Jeremías 33. Y te enseñaré cosas difíciles y ocultas que tú no conoces.
Como por ejemplo esto. La fe no es en la oración, no es en el ayuno, no es en el estar 24/7 lamiendo ladrillos, decían en alguna época. La fe es en Dios, en su palabra. Y la fe es eso que me lleva a agradarlo a Él porque le obedezco. Entonces, la fe me demanda que escudriñe su palabra para tener fe en Dios, como nos lo dice en Marcos 11. Amén. Y ahora, claro, hay que orar para que Dios nos escuche, hay que ayunar para que nuestra comunión con Dios, pues, sea constante. El ayuno no está mal, pero tampoco tiene que ser rutinario. Amén. El cristiano puede tener fe, es más, el cristiano puede tener fe en Cristo, si no nos sirve. No puede tener fe en la fe. Amén. Yo como cristiano tengo que tener fe en Dios, porque si tengo fe en Dios voy a creer a su palabra y su palabra, el creer a su palabra es fe. Amén. Comúnmente he escuchado decir, hermano, venga al ayuno porque en el ayuno hay poder. Ahora, yo digo, el ayuno es una práctica hermosa, pero tiene que hacerse dentro de unas condiciones también, o si no es simplemente un aguantadero de hambre. Amén. Y aclaro, en el ayuno no hay poder. El poder de Dios se derrama cuando hay comunión con Él, sea en el ayuno, sea en un culto, sea en... Pero cuando hay comunión con Él, ¿cómo? Por un ratico que me extasié. No, cuando yo, por fe en su palabra, la pongo en práctica. Amén. Claro, es necesario congregarme, orar sin cesar, dice la Biblia, pero la fe debe estar puesta en Dios. Orar y ayunar para que no entréis en tentación, pero el poder es de Dios. Amén. Que Él nos escucha y Él es todopoderoso para ayudarnos y glorificarse en nuestra vida conforme a su propósito. Dice 1 Corintios 2:5. Dice, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Mire, Pablo era un hombre que había sido un erudito, digámoslo así, un doctor en la ley. Fariseos, los fariseos eran los que más se sabían la ley para aplicarse el voto. Pero él tuvo que desprenderse de todos sus conceptos para predicar un evangelio correcto, para que la fe de los que le oían no estuviera fundamentada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. O sea, ¿quién es el poderoso? Dios. ¿Cómo puedo agradar a Dios cuando tengo fe en Él? Y como resultado de esa fe le obedezco. Amén. Pero hoy en día hay gente que en vez de escudriñar la palabra y apegarse a la palabra, van y buscan tácticas como el hacer grupos de a 12. Por ahí hay una gran congregación formada sobre ese modelo de los 12, de los grupos de a 12, de las células de a 12, del G12, algo así lo llaman. Y toda clase de estrategias empresariales, todo eso. Ahí la fe de la gente que va a esas congregaciones no está fundada en el poder de Dios, sino en esas. Y esas congregaciones son las que traen y han metido, han introducido dentro de las prácticas cristianas esto del positivismo, esto de la prosperidad material, esto de la confesión, todas esas distorsiones que no tienen que ver. Y otros también, al ignorar las cosas, se van al otro extremo, es que tienen que ayunar 40 días. No, amén. Hay una cosa cierta, el ayuno y la oración son vehículos en los cuales busco estar en comunión con el Señor, pero no son lo que trae el poder. Amén. Son vehículos para comunicarnos, para disponernos. Amén. Pero no se puede tener fe en esos vehículos. Es más, no se puede tener fe en el pastor.
Tiene que tenerse fe en la palabra de Dios, y si el pastor está predicando conforme a la palabra de Dios, vamos a estar fundamentados en la palabra de Dios, no en la palabra del pastor. Pero hoy en día hay gente que cree más en la palabra del pastor que en la palabra de la Biblia. Yo estoy en un congreso de jóvenes donde llegó un pastor a enseñarnos que según él había descubierto que cuando ponía a los jóvenes a toser, esto hace muchos años, que salían los demonios que estaban escondidos entre los cristianos, y nos puso a toser, y entonces él reprendía, fuera demonio, y yo tosía, yo no voy a ser mentiroso, yo tosía. Pero yo dentro de mí pensaba, ¿y Jesús cuándo puso a toser a los endemoniados para poderle sacar los demonios? Pasó eso así. Después un pastor que tenía otra conferencia el otro día, él dijo, yo tengo que ser honesto y bíblicamente eso no está en la Biblia. Los líderes de ese congreso, los organizadores y muchos querían pegarle a ese pastor que con la Biblia estaba comprobando el error del otro. ¿No? Porque les importa más lo popular, lo que mueva a la gente, que estar en la verdad. Y entonces, ¿cómo agradar a Dios? Pues cuando estamos en la palabra, amén. Cuando no nos dejamos mover por un evangelio diferente, amén. Entonces, no, vuelvo a insistir, no se puede tener fe en la oración. La oración debe ser con fe en Dios. El ayuno debe ser hacia Dios, por fe en Dios. El ayuno es debilitar mi carne para darle más espacio, o tomar un tiempo donde me niego a lo de mi carne para dedicarme un tiempo de comunión con Dios más especial. Pero la fe debe estar en Dios. Amén. Y la fe no puede estar en ninguna otra cosa. Ni siquiera podemos tener fe en la fidelidad de algo. Amén. Tenemos que tener fe en Jesucristo, el Señor, que es el autor y consumador de la fe. Tenemos que poner la mirada en Él, que es Dios. No la podemos quitar de Dios. Claro, insisto, hay que orar, hay que ayunar, hay que conocer la palabra, hay que serle fieles al Señor. Pero la clave está en que para agradar a Dios, primero que todo, tengo que hacer lo que dice Marcos 11:22, tener fe en Dios. Y tener fe en Dios se traduce en obediencia. El cristiano bajo ninguna circunstancia puede cambiar lo que está establecido en la palabra. Como decía del ejemplo el muchacho, no recibo esa palabra porque eso no viene de Dios, aunque la palabra se le está dando el pastor conforme a lo que está escrito en la Biblia. ¿Mm? Entonces, vuelvo a insistir, bajo ninguna circunstancia podemos cambiar las ideas bíblicas, porque esas son claras. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Y es ahí donde tienes que estar fundamentada nuestra fe. Ahora bien, al comienzo dije que si uno le preguntara a alguien que si somos hombres o mujeres de fe, cuando vamos a una iglesia, si es una iglesia de fe, pues la gente diría sí. Pero a la luz de esto es que nos tenemos que contestar esa pregunta. Si miramos en el hebreo, la palabra fe y en el griego tienen unos significados especiales. Por ejemplo, en el hebreo, cuando se dice que un hombre es de fe, es porque está firme, es estable y es un hombre digno de confianza. Pero en el griego, su significado es más enfocado a la creencia, a estar convencido o persuadido o convencido de lo que escucha. Hebreos 11:1 nos dice, después la fe, la certeza, eso está persuadido, de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, si yo espero algo que no está en la palabra de Dios, no va a ser fe. En el griego, un hombre cree cuando está convencido, cuando tiene confianza. Así que un hombre, una mujer de fe, desde el concepto de Hebreos 11:1, es quien puede confiar plenamente en Dios y confía en esa verdad revelada que es la palabra de Dios. Entonces aquí hay una clave. Tener fe, según la etimología griega, es obedecer, ser de convicción y obedecer a esos requisitos y
poner la confianza en aquel de quien se recibe la revelación. Amén. En el griego es eso, que confía en una verdad revelada. Amén. Entonces vuelvo a insistir, según la etimología griega, es obedecer a los requisitos y poner la confianza en aquel de quien se recibe la revelación. Si lo llevamos a la Biblia, esto es en Dios. Hebreos 11:1. Después la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Por qué lo espero y por qué lo estoy convencido? Porque lo dijo el Dios que no miente. Amén. Pero alguien me puede decir, ¿cómo así, hermano? Entonces puedo resumir esto diciendo, donde hay fe, hay voluntad de hacer lo que Dios manda. Así, si quiero que seamos claros, entonces, ¿qué dijo el escritor de Hebreos 11:6? En Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. Entonces, ¿cuál era el tema de la predicación? Agradar a Dios. Amén. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Y agrega, porque es necesario porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, o sea, que existe y que es galardonador de los que le buscan. Amén. De manera que cuando uno va a la palabra, a la Biblia, y aclara esos términos, entiende que tener fe es estar dispuesto a obedecer los mandamientos de Dios. En especial, vuelvo lo digo, para nosotros, a través de la gracia que es la que nos reconcilia con Dios en Cristo, es los mandamientos de Jesús, que son más exigentes que los de la ley de Moisés. Porque en la ley de Moisés decía, amarás a tu amigo y odiarás a tu enemigo. Pero Jesús dice, pero yo digo, amarás incluso a tus enemigos. Bendecid y no maldigáis. En el Antiguo Testamento tú podías maldecir. ¿Mm? Noé maldijo a uno de sus hijos. ¿Mm? Entonces, es eso. Agradar a Dios es cumplir los mandamientos. Amén. Obedecer su palabra, su voluntad. Y aquí es donde vienen, podríamos decir, el examen del creyente. Amén. Y entonces ahora sí podemos con razones bíblicas contestar esas preguntas del comienzo. ¿Quién somos hombres o quiénes son mujeres de fe? Amén. Y muchos, como lo dije, al ir a hacer la pregunta en cualquier congregación, todos alzarían la mano, pero al final de esto ya no la van a levantar tan emocionalmente. Amén. ¿Por qué? Porque déjeme decirle, seremos verdaderamente personas de fe en la medida que estemos dispuestos a hacer la voluntad de Dios. De lo contrario, simplemente seremos personas religiosas. O mejor dicho, y con el debido respeto, tendremos una fe emocional, una fe ceremonial, una fe tradicional. Y es posible que se esté dispuesto a hacer muchas cosas, pero cuando se habla de personas de fe, solo es fe, solo será real la fe en aquel que obedece a Dios. Miren lo que pasó con el joven rico. Señor le dice, ¿qué debo hacer para seguirte? Dice, ¿has guardado los mandamientos? Sí, desde pequeñito. ¿Has honrado a tu padre? Sí, desde pequeñito. O sea, Jesús vio que el hombre estaba con sinceridad porque el Señor Jesús dice, ¿no? Pero cuando le dice, ve y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Mire, él había obedecido los mandamientos, él había honrado a los padres, él era un religioso, porque cuando le dice, ve y haz esto, no fue capaz de obedecer. Tenía un ídolo en su corazón llamado Mamón, que traducido al español es riqueza. Amaba las riquezas. Y por eso no pudo ser un hombre de fe, aunque había cumplido algunos los mandamientos.
Pero en esto necesitamos obedecer a Dios, no tener una fe de tradición, de ceremonia, de rito. Amén. El verdadero hombre o mujer de fe es aquel que obedece a Dios. Y esa fe es la que realmente sirve, la fe que me lleva a agradar a Dios, o primero a obedecer a Dios y por lo tanto a agradar a Dios. Entonces yo puedo decir, yo tengo fe y entonces, o cuando alguien me dice, yo tengo fe, hay que contestarnos con Santiago capítulo 2, versículo 14. Mire lo que dice Santiago. 2:14 dice, hermanos míos, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Así que la demostración de fe de rehabilitación de drogadictos o de leprosos o de indigentes, no. Pero ¿cómo así que no? Si aquí dice que la fe sin obras no nos salva, que si alguno tiene fe debe reflejarse en sus obras, claro, pero son las obras en la obediencia a Dios, no en lo que yo crea que tengo que hacer. El verso 15 de Santiago 2:15 dice así, y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento, del mantenimiento de cada día, verso 16. Y alguno de vosotros les dice, id en paz y calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Aquí ya nos hace una claridad, que no es a cualquier persona. Claro, como hoy en día se vive un evangelio donde los términos han perdido el verdadero significado. Yo estaba mucho tiempo atrás, estuve en una iglesia donde cualquiera que llegaba ya era hermano. ¿Y qué hubo, hermano? Y todo, o sea, ya parecía como esa época de los hippies, cuando que hubo, hermano, ¿qué tal? Dice, la palabra hermano se volvió como un, no, no significaba lo que es. Aquí me está hablando de los hermanos. Yo he dicho, no todos los cristianos son hermanos, sino realmente seremos hermanos cuando hemos nacido del agua y del Espíritu, cuando hemos creído y nos mantenemos en esa condición. Amén. Entonces, ahí sí, en lo humano, el ayudarle a un hermano no debe ser solo un discurso, sino debe convertirse en hechos. Y ahí es donde da tristeza ver tantas congregaciones pequeñas y grandes, donde es más importante comprar un edificio o cosas materiales para saber que ayudar a los hermanos que tienen necesidad. Eso demuestra que esos sitios no son de la fe en Dios, no agradan a Dios, aunque invoquen a Dios. En el verso 17 dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Amén. Y entonces, nuestra fe se debe reflejar en unas obras, pero ¿cuáles obras? En unas obras que obedecen a la palabra de Dios. Entonces, no es ir a acabar con el hambre del mundo, sino que es bajo la guianza del Espíritu, bajo la palabra del Señor, hacer lo que Él nos mande. Cuando a Jesús lo ungió María y le echó un cántaro de perfume muy valioso, la gente criticó y dijo, ¡ay, qué desperdicio! Esto sí, eso tenía que ver con que le estaba ungiendo porque le iba a ser entregado. Era como un anuncio de que él iba a morir y lo iban a embalsamar, por decirlo de alguna manera. Está ungiendo. Pero la gente criticó, ay, no, más bien debería reunirse ese dinero, haber vendido ese aceite o ese perfume tan caro y dárselo a los pobres. Y el Señor dice, a los pobres siempre los tendréis con vosotros. Entonces, ¿qué me muestra ahí? Que la obra de esta mujer fue una obra de fe, porque está anunciando algo que pasaría con Jesús. Y hizo una obra de fe, le dio el lugar a Cristo.
más que los criticones que, ay, no, mejor porque no he hecho tal cosa. Entonces, solo seremos personas de fe y agradaremos a Dios cuando cumplimos esa palabra bajo la guianza del Señor. Amén. Porque hay muchos que se han hecho pastores a sí mismos y entonces están creando iglesias en el afán de cumplir la gran comisión, pero no bajo la guianza del Señor. Entonces, esta fe que generen no va a ser una fe fundada en la palabra de Dios. Y entonces así también, pues sus obras no van a ser obras de fe. Amén. Pero el verdadero cristiano va a tener unas obras producto de que le crea a Dios, bajo la guianza de Dios. Porque la Biblia también me dice en Romanos 15, y son hijos de Dios los que son guiados por el Espíritu de Dios. Entonces voy a producir obras como resultado de que que creo en Dios y obedezco su palabra y entonces le agrado a Él. Estoy bajo la dirección de Él. Amén. Y como lo dije ya, entonces la fe se refleja en el obedecer a Dios. Y en Santiago 2:18 dice, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. De manera que aquí hay una cuestión bien importante. No podemos separar la fe de nuestro obrar de obediencia a Dios. Por decir esto, Dios dice que varón y mujer nos creó. Y si hay una persona que dice que cree en Dios, pero quiere moverse en las ideologías de género que son contrarias a la palabra de Dios, esas obras no están conforme a la palabra de Dios. Amén. Amén. Entonces, esa es la situación. Esa es una fe sin obras. Amén. Pero si la persona se mueve en obediencia a la palabra de Dios, esa es una fe con obras. ¿Cuáles obras podrían producir el fruto del Espíritu? Perdonar a los enemigos, amar a los enemigos, perdonar a los que nos ofenden, bendecir a los que nos maldicen. Esas son las obras de la fe. Amén. Y ahí sí no podemos separarla, porque una fe sin obra es una obediencia verbal, teórica, un discurso. Amén. Y unas obras sin fe, supe de un hombre homosexual de Noruega, creo que era él, que él mandaba un dinero para apoyar una fundación cristiana de niños desamparados. Esa es unas obras sin fe y son vanas. Ay, pero una buena obra, sí, pero no obedecía a Dios. Pareciera que fuera contradictorio, pero no. Las obras que la gente hace para tratar de sobornar a Dios no son obras de fe. Son obras vanas, sin fe. Pero las obras de la fe, el resultado de la fe, siempre llevan a la obediencia a Dios, a producir el fruto del Espíritu. Amén. Dice el verso 19 de Santiago, capítulo 2, verso 19, dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. Mira lo que dice. También los demonios creen y tiemblan. Más, dice el verso 20, más, ¿quieres saber tú, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿Cómo así? ¿Cómo así que los demonios también creen y tiemblan? Ahí es donde viene entre ser, ¿cómo dijéramos? Tenemos que estar claros ahí entre lo que dice Pablo y lo que dijo Santiago. Entonces el apóstol Pablo dijo que la salvación es por fe, no por obras. Amén. Que fue de donde agarró Martín Lutero para comenzar la reforma. Y Santiago agregó, muéstrame tu fe por tus obras. Pareciera que fuera contradictorio. No. Entonces, aquí lo que vale es aclarar que la fe se ve a través de las obras, pero ¿qué son las obras a las que se refiere ahí Santiago?
Las obras no son las obras de caridad. No es dándole dinero a cualquier necesitado. Porque hoy en día hay mucha gente que se vale de aparentar necesidad para que le den dinero. Vaya, si necesitara, no me va a salvar eso. No es. Amén. Ahora digo, el dar al necesitado es bien hacerlo, pero no es una obra de fe. O sea, vuelvo a insistir, no son obras de caridad, no son las obras de misericordia, no son las obras filantrópicas del amor al prójimo. Está bien hacerlas, pero eso no son las obras de la fe. No nos salva. Aquí lo que está claro es que cuando una persona dice que es de fe en Jesucristo, de fe en Dios, tiene que ser una persona, y recalco esto, obediente a la palabra de Dios, a Dios. Y ahí es donde se puede decir que esa persona es un hombre o una mujer que agrada a Dios, que es una persona de fe, porque le obedece a Dios. La fe que agrada a Dios es una experiencia vivencial, no ritual. Y enfatizo en esto. Si la fe se manifiesta y se muestra obedeciendo, ¿será que podemos decir, podríamos decirlo así, parafraseando un poquito el texto, que dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, podríamos decir, pero sin obedecer la palabra del Señor es imposible agradar a Dios. Eso nos da más claridad. No se puede agradar a Dios cuando se le desobedece, cuando se tuercen sus fundamentos, se destruyen sus fundamentos, cuando se tuercen y se ignoran sus principios, cuando no se hace lo que Él nos dice o nos manda. Porque el obedecer es, por decirlo de alguna manera, la esencia de la misma fe. Agradar a Dios, ¿cómo? Con fe y obediencia. Entonces, para ser un hombre de fe, una mujer de fe, seremos hombre o mujer de fe cuando obedecemos a Dios. Ahí hay coherencia. De todo lo que he hablado hoy, puedo concluir el significado de la palabra fe de la siguiente manera. La primera conclusión que podría dar es, con base en Hebreos 11, es que fe es la capacidad de aceptar las cosas que están por venir o que no vemos y esperamos. Amén. Pero que Dios las ha dicho, que están escritas en su palabra. Amén. De otra manera, es aceptar y entender las cosas que están por venir y que no vemos ahora, pero que están en la palabra de Dios, que Dios ha dicho. Eso es fe. Amén. Y ahí es donde muchos cristianismos comienzan a quedarse fuera del contexto de cristianismo. Porque hoy en día hay iglesias que no creen que Jesús viene por la iglesia. Amén. No creen en el arrebatamiento. Entonces, ¿quiénes son de fe? Los que creen en el arrebatamiento. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios lo manifiesta así. Es tener fe en un suceso que Dios anunció y que todavía no vemos, pero que un día vamos a ver. Es más, hay gente orando, Señor, que no venga el coronavirus, que no vengan guerras, que no vengan terremotos, que no. Eso no es tener fe, porque eso es ir en contra de la palabra de Dios. Mire lo que le pasó a Pedro, al apóstol. Cuando Jesús pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? Dice, no, unos que Elías, otro que Ezequiel, bueno, cualquiera, que Jeremías, bueno, cualquiera de los profetas. Pero él les hace, el Señor Jesucristo les hace una pregunta más específica. ¿Quién dice la gente que soy yo? Entonces Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. O sea, ahí
Pedro tuvo la revelación de quién era Cristo. Amén. Pero Pedro era Simón. Jesús le dice Pedro porque iba a ser un hombre sólido. No era que sobre Pedro esté fundada la iglesia, no. Sino que lo iba a transformar porque era un hombre muy cambiante en su temperamento y lo iba a hacer sólido en la fe. Pero más adelante ese Pedro que tuvo esa revelación y que estaba llamado a ser una piedra, un hombre firme en las cosas de Dios. Cuando Jesús les dice que era necesario que él fuera a Jerusalén para ser crucificado, le dice, no, Señor, no te acontezca tal cosa, ¿cómo vas a ir? De tal manera que Jesús tuvo que decirle, apártate de mí, Satanás, porque estorbo me eres para hacer la voluntad del Padre. Hay mucha gente orando en contra de las cosas que están anunciadas, que tienen que pasar para que Cristo venga. Que tienen que pasar para que este mundo se den los eventos que la palabra del Señor anunció en el Apocalipsis. Eso es estar como Pedro, estorbando el propósito de Dios. Pero están orando, sí, pero no con fe, porque no le están creyendo a la palabra de Dios para agradarle a él. Es más, incluso cuando pedimos por sanidad, Señor, sánalo. Y hay predicadores que te cuento, mejor dicho, le cuentan hasta 3 para que lo sanen. Es irrespetuoso esa fe, eso no es fe. Exigencia es manipulación. Uno tiene que decir, si es tu voluntad, Señor. Amén. Qué tremendo. Una segunda conclusión es acerca de qué es fe, y es que es el conjunto de creencias o cuerpo de creencias que a los cristianos nos guían, porque están basadas en la palabra de Dios, conforme a su palabra, a su tiempo, a su, ¿cómo dijimos? A su plan de salvación. Esa es la fe. Entonces, cuando miramos la fe así, el verdadero cristiano somos de una fe distinta a los de otros que tienen fe, una fe diferente, una fe que no respeta los principios de Dios, una fe que se mezcla con tradiciones o ideas o filosofías humanas. Y la tercera conclusión que me identificaría como una persona de fe, que es ser de fe, es que la fe está ligada a la aceptación de los principios de Dios, está ligada a la obediencia a Dios, al propósito de Dios, a la entrada en discutir, a discutir. Cuando alguien viene a nosotros, aún llamándose cristiano, pero no dice la palabra de Dios y le dice a uno que tiene fe, ya uno sabe que eso no es fe. ¿Por qué? No tiene una buena base. Amén. No está obedeciendo. Por eso el Señor decía que con aquellos que llamándose cristianos fueran ladrones, homosexuales, bueno, un montón de cosas, con los que llamándose cristianos, ávaros, envidiosos, celosos, todo eso, que ni comiéramos. No son de la fe, no son nuestros hermanos. No es que nos está enseñando a ser sectarios, no, simplemente a darnos cuenta que no son de la fe, porque no están en obediencia. Amén. Es como si fueran una casa flotando en el aire. Esa fe sin obediencia no se puede concebir como la fe de Jesús. No es la fe de la que habla la Biblia. En otras palabras, no es fe. Hebreos 5:8 dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Tremendo, ¿no? Cristo era hijo. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Esos evangelios que dicen, venga Cristo y se acabaron los problemas. No.
tenemos que pasar por muchas situaciones para aprender la obediencia. Pero hay mucha gente que cuando le presenta la primera dificultad, porque a mí, Señor, pero ¿acaso no soy tu hijo? No me hiciste rey y príncipe y no sé. Amén. Dice el verso 9, y habiendo sido perfeccionado, ¿cómo fue perfeccionado? A través de esas. Amén. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Mire, fue perfeccionado. Él no había pecado en nada, pero por lo que padeció, ¿qué? Aprendió obediencia. En otras palabras, la obediencia es perfección, es santidad. Amén. De manera que la fe de la que habla la Biblia es una fe ligada a la obediencia. Primera de Samuel, capítulo 15, verso 22, dice así. Y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Una persona puede hacer todo lo que quiera, pero si lo que hace no está acompañado de obediencia a Dios, eso que hace no sirve. Y podemos poner cualquier cantidad de ejemplos. Pueden decirle a un pastor, yo voy 4 veces a la iglesia, pero si lo hace como un sacrificio y no porque cree en Dios, porque quiere agradar, no sirve. Amén. ¿Cuándo sirve? Cuando lo hace por obediencia al Señor, porque ama al Señor, porque quiere aprender del Señor. Hoy en día hay gente que está desesperada porque abran las iglesias, pero ¿será porque quiere obedecer al Señor o porque simplemente cree que con eso le cumplió a Dios? ¿Mm? O también le pueden decir a uno, pastor, es que no he podido, bueno, vengo a la iglesia tantas veces, pero no he podido perdonar a mi hermano. ¿Qué dice la Biblia? Que nosotros tenemos que perdonar para que Dios nos perdone. Entonces una persona en esa condición, así venga 50 veces, así pase 24 horas en la iglesia, ¿será de fe? No. Porque su fe no produce obras. ¿Cuál? La obediencia de perdonar. ¿Mm? Pastor, es que yo leo la Biblia todos los días. ¿Sirve? Claro, sirve siempre y cuando la obedezca. Si no, no. Dice que el diablo sabe la Biblia de pasta a pasta, pero no la obedece. Pastor, mire, es que me gusta ir a los ayunos. ¿Sirve o no sirve? Por supuesto que sirve, pero siempre y cuando lo haga no para sobornar a Dios, sino porque lo ama, porque lo quiere agradar, porque quiere llenarse del Espíritu Santo. Y no porque está simplemente como quitándose la culpa de, es que yo me pegué unas escapaditas y por ahí me desordeno de vez en cuando. Y como que sí, hago lo mismo que hace cualquier persona del mundo. Y hago cositas que no le agradan, pero esas son cositas, pero no. En cierta ocasión, el pastor Chuyo Olivares da un ejemplo de un hombre que era muy desordenado, adúltero y todo eso, borracho, muy violento con las chicas. Y entonces, una hija era cristiana y viene y le dice, papá, si tú sigues así te vas para el infierno. Y entonces le dijo, no, espere tantico, espere un momentico. Fue y trajo de la caja fuerte un documento dado por Roma que decía indulgencias. Había pagado miles de pesos, de dólares por ese perdón. Dice, es que yo con esto estoy exento de todo. Esta indulgencia me libra de mis pecados. Y la hija le dice, bueno, papá, supongamos, ¿y cómo me va a llevar ese papel para más allá? ¿Mm? Porque hay gente que cree que por ofrendar o diezmar o por dar dinero en las congregaciones va a ser salvo, que eso agrada a Dios, que eso le cumple. Y ahora, diezmar y ofrendar, si se hace de corazón y eso, pues no es que esté mal. Pero si no obedece a Dios en otra cosa, no sirve de nada.
Amén. A Dios no lo podemos sobornar con el diezmo, con la ofrenda. Si los damos de corazón, pero no nos vamos a salvar por eso. Por ahí hay un predicador diciendo que el pecado creo que de Adán, fue no dar el diezmo, algo así. Pues esa es una doctrina equivocada. Amén. Esa es la misma doctrina de las indulgencias. A Dios la salvación no la compramos con dinero. Amén. La vida que agrada a Dios es una vida de fe que se traduce en obediencia. Si no vivimos así, una vida de fe como hijos obedientes, nos estaremos engañando a nosotros mismos. Tendremos una fe muerta, o mejor dicho, no tendremos fe. Hay pastores que yo sirvo a la iglesia, ¿me sirve? Claro, siempre y cuando sea que usted produce el fruto del Espíritu, que usted obedece a Dios. Si no, simplemente es un animador. Dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Ahí le estaba hablando a David, a Saúl. Y en cuanto no obedeces, Dios te desecha. Mire, la rebeldía y la idolatría de los que no están en Dios y esa obstinación que les impide obedecer, no permite que sean hombres y mujeres de fe. Y podríamos preguntarnos ahora, ¿y en qué conozco que yo soy obediente? Pues una manera de ser obediente es practicar lo que dice la palabra. Y puede ser esto, apartarme de la manera que vive el mundo. ¿Qué dice en Romanos? No os conforméis a este mundo, sino transformaos por la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. Eso es santificarse. Amén. ¿Cómo? Apartándome del común de la gente, no para irme a un convento por allá, a un monasterio, no, sino de esa manera de vivir que tiene cualquier persona que no conoce a Dios. Y apartarme como obedeciendo la palabra, no con fanatismos, sino produciendo el fruto del Espíritu. ¿Cómo me aparto? La gente, cuando le hacen una ofensa, se llena de rencor. Pues no me voy a llenar de rencor. La gente cuando se quiere vengar, cuando le hacen una ofensa, pues no me quiero vengar. Cuando me maldicen, no maldigo. Eso es santificarme, eso es apartarme, eso es obedecer. Y así que la obediencia es esa manera de hacer las cosas como a Dios le agradan. Entonces, para apartarme de esa forma de ser, para ser obediente, tengo que escudriñar la palabra, porque dice Jesús que escudriñemos las escrituras porque ellas son las que dan testimonio de Él. Y Él es nuestro ejemplo a seguir. Amén. Ahora, para separarme del mundo, para apartarme y vivir una vida no de fanatismo, sino correcta, agradable a Dios, se necesita obediencia. ¿A qué? A la palabra del Señor. Amén. Lo que pasa es que obedecer a Dios trae implícito que tengo que conocer las normas o los mandatos de Jesús y aplicármelas. Amén. Por ejemplo, esto, todos queremos que Dios nos escuche en la oración, pero si no perdonamos, no nos va a escuchar. Una cosa importante, por ejemplo, en los matrimonios, el Señor exhorta al esposo a amar a la esposa como Cristo amó a la iglesia, para que su oración como esposo no tenga estorbo delante de Dios. Y eso es santificarme cuando cumplo eso, cuando obedezco eso. Eso es ser diferente, eso es agradar a Dios. ¿Por qué? Porque nadie puede decir que es que yo soy de Dios, pero yo hago lo que quiero. Es que yo creo en Dios a mi manera. Eso no es así. Amén. No se puede decir que se es de Dios cuando se hace lo que personalmente le agrada a uno.
Amén. Hay muchos casos en que uno como pastor llama a alguien y le dice, mire hermano, que esto no está bien. Y se enojan y le dicen, no, 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 es que yo vivo como yo quiero, yo hago lo que yo quiero. Es que a mí me parece que sí es, y punto. Bueno, si la persona de esos caprichos se está engañando a sí mismo, porque no es una persona o una mujer, un hombre o una mujer que agrade a Dios. Amén. Se es un hombre de Dios cuando se es capaz de reconocernos imperfectos, pecadores, de inclinar el rostro, de humillarnos ante el Señor, de deponer las cosas y ideas de interés y hacer lo que Dios dice. Amén. Pero si no, la palabra de Dios no la afecta, y si la palabra de Dios no afecta la vida de mi vida como creyente, no voy a ser una persona de fe. Hebreos capítulo 11, versículo 7. Dice, por la fe, Noé, cuando fue advertido de Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. 120 años duró construyendo y la gente se le burlaba, pero él obedeció. Amén. ¿Qué identificó a Noé para ser un hombre de Dios? La obediencia. El verso 8 dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Tremendo, ¿no? Verso 10 dice, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y esta enseñanza sobre la fe y la obediencia nos la amplía Santiago capítulo 2, verso 21, cuando dice así, ¿no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Abraham certeza de que un día iba a ver la Jerusalén descender del cielo. Amén, es lo que nos dice el verso 10. De manera que aquí se aclara que las obras de fe, o mejor, que las obras de obediencia son consecuencias de la fe, porque la fe sin obras es muerta. En Hebreos 11, 14 dice, pero los que dicen esto claramente dan a entender que buscan una patria. Amén. Los que dicen que somos peregrinos, como nos dice el verso 13. Amén. Y el verso 17 dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas ofreció a su unigénito. Y ahí es cuando pasamos a Santiago 21, porque me pasé una cita. Amén. En Santiago 21 es donde dice, no fue justificado por las obras de Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. Tremenda enseñanza, amén. ¿No fue justificado? Claro que sí. Verso 22 dice, ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por sus obras? Y el verso 23 dice, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios por justicia y fue llamado amigo de Dios. O sea, agradó a Dios. Amén. Y entonces puedo terminar diciendo, los hombres de fe, los verdaderos creyentes, obedecemos a Dios. Las mujeres de fe obedecen a Dios. No, eso está claro y no admite discusión. Nuestra fe de los verdaderos cristianos se manifiesta, se refleja, se demuestra, se hace evidente, se confirma a través de las obras de obediencia a Dios al practicar, al poner por obra su palabra como templos de su Espíritu Santo, como adoradores en espíritu y en verdad, porque eso es tener un cristianismo vivo. Ahí sí podemos decir que nuestro cristianismo no es religión, sino una vivencia. ¿Y cómo se resume esa vivencia? Cuando como verdaderos adoradores en espíritu y en verdad
producimos en nuestro diario vivir el fruto del Espíritu Santo, porque nos mueve, primero que todo, que amamos a Dios, y segundo, el agradar a Dios. Dios les bendiga, Dios les guarde, y que Dios nos haga hombres y mujeres de fe, para gloria de su nombre y bendición nuestra en Cristo Jesús. Amén y amén.